¿Qué tal amigos? Pues sean bienvenidos a otro video más en su canal del Güey Común. El día de hoy traemos un tema muy interesante y si no me equivoco es de los más importantes en la industria de la música. Entonces espero que te guste, espero lo disfrutes y como siempre te pido tu apoyo para suscribirte, darle like, compartir y comentar acá abajo qué otros temas o qué otras agrupaciones conocen así misteriosas y oscuras. Y así también te invito a mi canal de Twitch, estamos haciendo streams de jueves a sábado a partir de las 9 de la noche, entonces allá te veo. Echamos una platicada y jugamos un ratito algún juego de terror, algún jueguito ahí que esté de moda. Entonces, sin más, empezamos con el siguiente video. El Club de los 27. Como sabemos, la industria musical es exigente. Incluso con las mejores canciones, es muy improbable ser alguien famoso. Se necesita tener mucha suerte y un buen contacto que te ayude a despegar o sobresalir en la industria. Hemos conocido historias interesantes y escalofriantes de la industria musical en el canal, desde Agast, Stalag y Gulag, Hanatarach y Mayhem. Pero aún existen muchos misterios más. De lo que conoceremos el día de hoy es uno de los misterios más grandes de la música. Muchas celebridades, músicos y cantantes pasan durante años, tienen distintas edades y fallecen de diferentes maneras. Pero de lo que trataremos el día de hoy hace relación con un club tan famoso que se dice está maldito y al que nadie quiere pertenecer. El Club de los 27. Este grupo comparte una singularidad. Han fallecido en extrañas circunstancias a la edad de los 27 años, los cuales sus historias van rodeadas desde consumo de alcohol, drogas, accidentes inexplicables e incluso el suicidio. Algunos creen que esta conexión no puede ser simplemente una coincidencia y que se trata de una maldición que existe en el ambiente artístico. Así que por favor prepárate y no formes parte de este club de los 27. Y como ya vimos la cápsula, el día de hoy vamos a hablar del Club de los 27, este club que se dice está maldito y que ningún famoso quiere pertenecer. Muchas personas por su talento han sido reconocidas mundialmente, pero el día de hoy, estas personas que vamos a hablar han fallecido a la edad de los 27 años en circunstancias muy extrañas. Entonces veamos poco a poco la historia de cada uno de ellos, empezando con el señor Robert Johnson. Considerado uno de los guitarristas y cantantes más importantes de blues de toda la historia, el señor Robert Johnson es miembro fundador del Club de los 27. Se dice que Johnson no era muy habilidoso con la guitarra, incluso sus amigos decían que era un mediocre y que no tenía la técnica necesaria para tocar este instrumento. También se cuenta que lo echaban de muchos sitios por no saber tocar o no ser tan bueno, pero Johnson nunca se rendía, él siempre soñaba con ser una estrella. Él practicaba todos los días, todas las noches, pero su técnica no llegaba a ser tan buena. En algún momento de desesperación, se dice que vendió su alma al diablo. Cuenta la leyenda que él salió con guitarra en mano a altas horas de la noche a la carretera a practicar, a ir tocando y cantando su blues. Pero cuando llegó a la intersección de las carreteras 49 y 61, se le apareció el diablo haciéndole una propuesta que no podía rechazar. Obviamente él aceptó, y se dice que el diablo tomó su guitarra, se la devolvió y solo le dijo: pasa tus manos sobre el mástil y tocarás el mejor blues de la historia. Después de todo esto pasaron semanas sin saber de Johnson, y cuando regresó al pueblo llegó tocando un blues magistral que rápidamente se hizo famoso. Nadie creía que aquel joven que semanas atrás lo vieron pésimo tocando la guitarra y que lo sacaban de lugares por no ser tan bueno, llegaría tocando como un maestro este instrumento y componiendo un blues tan magistral. Se dice que el propio Johnson confirmó haberle vendido su alma al diablo. En su trayectoria solo tiene 29 canciones y 2 álbumes. Mucha gente atribuye y aviva esta leyenda porque dicen como una persona con tan pocas canciones y con tan poca trayectoria
pudo volverse el cantante de blues más famoso de toda la historia. A pesar de que las grabaciones de Johnson ya eran muy viejas y de baja calidad, muchos se sorprenden cuando escuchan sus canciones, porque se dice que se escuchan a veces dos guitarras en vez de una. Antes, los cantantes de blues solo usaban una guitarra y a lo mejor una armónica de vez en cuando. Aunado a todo esto, decían que mientras Johnson grababa sus canciones, siempre daba de espaldas, mirando siempre a la esquina de una habitación para que los demás no vieran sus ojos cuando tocaba el instrumento. Muchas personas que lo llegaron a ver dicen que su mirada siempre estaba desorbitada y parecía que estuviera poseído cuando él estaba tocando. Todo esto hacía más real la leyenda de que había vendido su alma al diablo. De todas las 29 canciones que hizo, 6 específicamente hablan de ese pacto que tuvo con el diablo en las carreteras 49 y 61. Por mucho tiempo no se conocía su rostro, obviamente fuera de la ciudad donde tocaba. Lo único conocido eran las portadas que estaban en sus discos, donde solo estaba su guitarra y su voz. Hasta 30 años después se descubrieron fotos que tenía una hermanastra. Estas fotos y las 29 canciones son el único registro que dejó esta leyenda del blues. Johnson murió a la edad de los 27 años. Para ser precisos, el 16 de agosto de 1938. La teoría más aceptada es que al parecer fue envenenado por el dueño del lugar donde dio su último concierto en el Country House. Obviamente por un lío de faldas que incluía a la esposa del dueño. Como a Robert le gustaba el whisky, le regalaron una botella, pero a esa botella le pusieron neftalina. En medio concierto, Johnson tuvo que parar porque se sentía muy mal y salió del lugar inmediatamente. Así desapareció varios días hasta que lo encontraron muerto. Para agregar más misterio, hay 3 lápidas en Greenwood dedicadas a Robert Johnson. Se dice que los amigos y familiares hicieron esto para confundir al diablo y no pudieran encontrar tan fácil el alma del bluesman. Pero se dice que ninguna de estas es auténtica. Sony, que tiene los derechos de sus canciones, dice que el guitarrista fue enterrado bajo un árbol en el cruce de caminos de su canción, sin lápida ni cruz, para cumplir lo que dice en su canción, Me and the Devil Blues. Entierren mi cuerpo a la carretera, para que mi viejo y malvado espíritu pueda subirse a un camión de la Greyhound y pueda viajar. Haciendo todo esto y toda esta historia de Johnson, el primer miembro oficial de este club de los 27. Brian Jones, nacido en Inglaterra, un tipo rebelde que le gustaba la guitarra, hizo un grupo en 1962, junto con Keith Richards, Mick Jagger, llamado los Rolling Stones. Durante los primeros años de la banda, Brian Jones fue el líder, incluso fue de los fundadores de los Rolling Stones junto con Mick Jagger. Pero una vida llena de vicios, problemas personales, egocentrismo, le ocasionaron muchos problemas con la banda, a lo cual lo corrieron de la banda en 1969, la banda a la cual había ayudado a fundar. A pesar de que lo habían corrido de la banda, Brian Jones no se sentía particularmente infeliz. Al contrario, tenía él muchos proyectos en su cabeza, tanto con John Lennon como Jimi Hendrix. Pero lamentablemente, un mes después, el 3 de julio de 1963, fue encontrado muerto flotando en su piscina. Él fue encontrado por su novia y junto al cuerpo fue encontrado un inhalador de asma. Según lo que contaba la novia, es que se dice que Jones al momento de encontrarlo aún tenía pulso, pero al momento de ser trasladado en la ambulancia fue cuando falleció. El informe forense detalló que había muerto por inmersión en agua bajo el consumo de alcohol y drogas. 2 días después de la muerte de Brian Jones, se realizó un nuevo examen toxicológico, el cual detalló que no había mucho rastro de drogas y alcohol en su sangre para provocar su muerte. Nunca se supo bien cómo fue su muerte, si accidentalmente, por sobredosis o esto fue un asesinato. Las circunstancias en que murió Brian Jones han sido fuente de muchas sospechas, desde ajuste de cuentas con narcotraficantes a los cuales Jones les debía mucho dinero, hasta un asesinato organizado por los mafiosos de la música, los cuales veían a Jones como un peligro, ya que al ser expulsado de los Rolling Stones fue haciendo proposiciones a algunos músicos importantes de la industria, de la talla de John Lennon, Jimi Hendrix y Steve Marriott, para formar un grupo con él,
lo que hubiera provocado la ruptura de varios contratos, además de la multitud de problemas legales. Aunado a todo esto, se dice que faltaban muchos documentos importantes y muchas piezas de valor de la casa de Brian Jones. El principal sospechoso era un manager de los Rolling Stones llamado Tom Killock. También se dice que fueron quemados muchos objetos personales de Brian Jones en el patio de su casa por parte de este mencionado Tom Killock. Esto sucedió 2 días después. Alguna evidencia que borrar no lo sabemos, pero el Club de los 27 había cobrado su segunda víctima. James Marshall Hendrix, nacido el 27 de noviembre de 1942 en Washington. A pesar de que su carrera profesional solo duró 4 años, es considerado uno de los músicos y guitarristas más influyentes de la historia del rock. Inclusive la revista Rolling Stone lo tiene en su lista como el número 1 de todos los tiempos. Era muy conocido por tocar excelente la guitarra. Tocaba la guitarra hacia atrás, tocaba la guitarra con los dientes e inclusive con la lengua que en ocasiones le sangraba. Saltó a la fama en Estados Unidos en 1967, después de haber participado en un festival en Monterrey, California. Al año siguiente saca su tercer disco, llamado Electric Ladyland, el cual llega a los primeros lugares de la lista americana y es su éxito comercial más grande. En el tope de su carrera en 1969 participa en el Festival de Woodstock, siendo el artista mejor pagado de ese festival. Pero no todo era miel sobre hojuelas. Jimmy tenía un problema serio. Consumía muchas sustancias y alcohol en exceso. A menudo bebía mucho alcohol y lo mezclaba con otras drogas, lo cual hacía que se pusiera violento y terminara siempre en cuestiones de arrestos por lo violento que se ponía. El 18 de septiembre de 1970 sería el último en la vida de Jimi Hendrix, en Londres a los 27 años de edad. Debido a la mezcla de somníferos y alcohol, todo indicaba que había muerto por una aspiración de vómito. Se dice que la noche anterior estuvo en una fiesta con su novia Mónica Deeman, la cual fue encargada de llevarlo a su casa por el estado tan inconveniente en que estaba. Ella aseguraba en su testimonio que Hendrix tomó 9 pastillas para dormir que le recetó su médico. Otros médicos aseguraban que el vómito fue provocado por la ingesta excesiva de alcohol. Años después se supo que Jimi Hendrix no falleció en su casa como es la versión oficial. Se dice que falleció en la ambulancia. Cuando Jimi intentó girar la cabeza para vomitar, se dice que el camillero o el asistente médico lo forzó a tener la cabeza fija, causando así su atragantamiento y fallecimiento. Y así es como nace esta tercera leyenda que forma parte del Club de los 27. Janis Joplin fue una cantante importante para el símbolo femenino del rock y blues, siendo un ícono hippie y de la cultura en la década de los 60. Era una estrella de rock. Janis nació en 1943. Después de que murió Jimi Hendrix, sucedió algo inquietante. Janis Joplin declaró a la prensa lo siguiente: ¿qué pasaría si yo muriera? ¿Hablarían tanto de mí como de Jimi? Imposible. No creo que puedo morir en 1970 también. 2 estrellas de rock no se pueden morir el mismo año. Es aquí donde el Club de los 27 empieza a llamar la atención. El 3 de octubre de 1970, en Los Ángeles, California, después de haber grabado el disco Pearl, se dice que para celebrarlo, Janis Joplin y sus amigos salieron de fiesta y se emborracharon. Según médicos forenses, dicen que murió a la 1:40 de la madrugada por sobredosis de heroína. Al día siguiente, el domingo 4 por la tarde, Joplin no aparecía en el estudio de grabación según lo convenido. Su productor, Phil Rothchild, empezó a preocuparse. Él y su representante, John Cook, decidieron visitarla. Al llegar a donde estaba ella, vieron su Porsche en el aparcamiento. Al momento de entrar a su habitación, la encontraron muerta, tirada en el suelo a un lado de su cama. Se dice que en ocasiones ya había sufrido estos incidentes con las drogas, pero obviamente en ese momento no había nadie para auxiliarla, o eso se cree. Igual muchas cosas raras pasaron. Se dice que la sustancia que ella usó era extremadamente pura, y las jeringas con lo que usualmente se inyectaba nunca fueron encontradas en el apartamento. Asimismo, se especuló que incluso había alguien ahí con ella. Joplin fue incinerada en Los Ángeles, California. Se dice que sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico
en una avioneta. En su testamento ella dejó $10,000 para hacer una fiesta cuando ella falleciera. Así con esto incluimos al cuarto integrante de este club, el Club de los 27. James Douglas Morrison, un cantautor y poeta estadounidense nacido en 1943, famoso por ser vocalista de la mítica banda The Doors. Debido a sus actuaciones y personalidad, es considerado por críticos y admiradores como uno de los cantantes más influyentes del rock, ícono de la rebeldía en la cultura popular. Conocido también como el Rey Lagarto, fue conocido por improvisar pasajes de poesía de palabra hablada mientras hacía sus conciertos en vivo con la banda The Doors. Según la revista prestigiosa Rolling Stones, Morrison está entre los 50 mejores cantantes del rock de todos los tiempos. La mañana del 3 de julio de 1971, su pareja Pamela Curson lo encontró muerto en la bañera de su piso en París, Francia. Se declaró que murió por un paro cardíaco según su acta de defunción. Cabe mencionar que no hubo autopsia, solamente se creyó lo que el doctor determinó, muriendo así a los 27 años de edad. Como dato curioso, el doctor que determinó la muerte de Jim Morrison nunca más se pudo contactar, desapareció sin dejar rastro y hasta la fecha no se sabe nada de él. Existen otras teorías que rondan la muerte de Jim Morrison. Una de ellas dicen que el papá de Jim fue a sacar al cuerpo de la tumba y se lo llevó a Estados Unidos. Obviamente esto fue desmentido por personal y administración del cementerio, los cuales decían que no podían sin los permisos correspondientes. Otras versiones afirman que Jim Morrison sufrió una sobredosis de heroína, obviamente a la cual se dice que no era muy aficionado, en los lavabos del club nocturno parisino llamado Circus and Rock and Roll. Es indudable que Jim había sido consumidor habitual de este tipo de sustancias psicoactivas. Se dice que incluso defendía siempre el uso de todas estas sustancias. Sin embargo, es muy improbable que consumiera heroína, porque a él se le había diagnosticado con una fobia hacia las agujas. Se dice que la cocaína era la droga de su preferencia por ese efecto acelerador que tenía. No obstante, siempre utilizó las sustancias propuestas por la comunidad hippie para encontrar esa paz y ese equilibrio, asimismo de abundantes excesos de alcohol, haciendo así de Jim Morrison el quinto miembro de este club de los 27. Nació en febrero de 1967 en Aberdeen, Estados Unidos. Conocido por ser cantante, guitarrista y principal compositor de la banda de grunge más reconocidas del mundo, Nirvana. Es considerado como portavoz e ícono de la generación X. Kurt Cobain fue el creador de discos como Bleach e In Utero, pero la más importante creación, su disco Nevermind, álbum que incluía el emblemático himno de la generación X, la canción llamada Smells Like Teen Spirit. Durante los últimos años de su vida, Cobain siempre luchó contra la depresión, la enfermedad y la adicción a las sustancias. También tenía mucha dificultad para sobrellevar su imagen y figura pública y sobre todo las presiones profesionales y personales, tanto de él como la de su esposa Courtney Love. Cobain estaba a menudo frustrado porque decía que sus canciones y su manera de expresarse siempre había sido malinterpretadas por el público, siendo sus problemas personales muy a menudo objeto de todos los medios. El 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Kurt Cobain fue descubierto en una habitación encima de su garage por un empleado de Becca Electric llamado Gary Smith. Smith llegó a la casa esa mañana para instalar un sistema eléctrico de seguridad y vio el cadáver pensando que era un maniquí. Este se percató de una pequeña cantidad de sangre que salía del oído de Cobain, pero no notó los signos visibles de traumatismo que el cantante pudiera haber tenido, e incluso pensó que estaba dormido. Posteriormente, Smith encontró una nota de lo que parecía ser una carta de suicidio, en un jarrón de flores diciendo entre otras cosas: «Por favor, Courtney, sigue adelante. Por francés, por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí. Los quiero». Al lado del cuerpo se encontró una escopeta. La autopsia confirma que Kurt Cobain murió por una herida de bala infligida en la cabeza. El informe también detalla que Cobain murió el 5 de abril alrededor de las 11:30 de la mañana. Por otro lado, existen algunas teorías
que dicen que la muerte de Kurt Cobain no fue un suicidio, sino un asesinato. Todo esto orquestado por su esposa Courtney Love. Las razones obviamente financieras. Ellos se iban a divorciar y se dice que Courtney no iba a disfrutar de la fortuna de su esposo. Lo que lleva a creer esto es que después de la muerte de Kurt Cobain, se dice que apareció un testigo diciendo que Courtney le había ofrecido $50,000 para ser el cantante. Cabe mencionar que este testigo que dijo esto a las semanas apareció muerto. Existen pruebas e indicios que hacen dudar de la muerte del cantante, pero no han pasado de ahí. Han sido solo teorías y nada ha sido confirmado, haciendo de Kurt Cobain el sexto integrante de este terrible club. Amy Jane Winehouse, nacida en 1983, era una extravagante cantante y compositora de soul, destacando por sus tatuajes, peinado y conocida por su tono de voz contralto. Su registro vocal fue descrito como acústicamente poderoso y capaz de expresar las más profundas emociones. Solo sacó 2 álbumes de estudio sumamente exitosos, Frank en 2003 y Back to Black en 2006, siendo con este último nominada para 6 Grammys, de los cuales ganó 5, obteniendo un récord para una cantante en tener tantos premios obtenidos en una noche. Pero Amy, con su adicción al alcohol, estaba constantemente en la mira de la prensa, ya que se empezaba a ver mal, perdía peso, se veía en constantes caídas en el escenario por estar en los excesos, y siempre se temía lo peor. A la edad de los 27 años, el 23 de julio del 2011, a las 4 de la tarde, la policía británica recibió llamadas del servicio londinense de ambulancias, tras reportes del deceso de una mujer. Se realizó una investigación para hallar las causas de su muerte, pero la policía la trató como inexplicada. El 23 de agosto de ese mismo año, la familia de Winehouse emitió un breve comunicado sobre los resultados de las pruebas toxicológicas devueltas por las autoridades, los cuales decían que no había drogas ilegales y que la causa de muerte aún no se podía determinar. El 25 de octubre del 2011 se dio a conocer la segunda autopsia hecha a Amy Winehouse. La forense Susan Greenway dijo que la muerte repentina fue consecuencia de una gran ingesta de alcohol en la cantante. En su apartamento se encontraron 3 botellas de vodka vacías, 2 grandes y una pequeña. La investigación forense concluyó que en el sistema de Winehouse había 416 miligramos de alcohol por cada decilitro de sangre, diciendo así que 380 miligramos de alcohol por decilitro de sangre sería prácticamente la muerte. El examen concluyó que los órganos de Winehouse estaban en buen estado, pero que el artista tenía grandes cantidades de alcohol en la sangre, por lo cual su respiración se hubiera detenido y hubiera caído en un coma que posteriormente le provocaría la muerte. Aparte, las nuevas pruebas toxicológicas no encontraron ningún tipo de sustancia ilegal cuando ésta murió. Los restos de Amy Winehouse descansan en un cementerio en Londres. Y así es como Winehouse termina en este club maldito de los 27, tras fallecer a los 27 años de edad, al igual que otros músicos reconocidos de los que hablamos aquí: Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Kurt Cobain. Algunas personas intentan explicar esta situación involucrando entidades del más allá. Otras personas dicen que es meramente una casualidad, y otras más dicen que hay una energía que no podemos entender. Lo único que realmente no sabemos es cuándo este oscuro club vuelva a crecer. Sin más, espero que te haya gustado el video. Como siempre, agradezco mucho tu apoyo, tu like, tu suscripción. Igual coméntame acá abajo qué otros temas te gustaría que habláramos aquí. Asimismo, te invito a mi canal de Twitch. Estamos haciendo stream de jueves a sábado a partir de las 9 de la noche. Entonces, sin más, nos vemos en otro video. Chao.